En este primer video vamos a empezar por entender qué significan los exponentes. Si alguno de ustedes ya saben qué son los exponentes, cómo se manejan, pueden pasar al siguiente video. ¿Qué significa x a la 4? X a la 4 significa que yo voy a multiplicar lo que sea x por otra vez x, por otra vez x y otra vez x. 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden x a la 3, ¿qué significa x a la 3? Significa que la x la estamos multiplicando 3 veces. Ahora, ¿qué pasaría si a mí me preguntan cuánto será x a la 4 por x a la 3? Pues entonces significa que esto, que es x a la 4, se va a multiplicar por esto otro, que es x a la 3. Significaría algo así. Entonces, esto sería lo mismo que tener x elevado a la potencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, x a la 7. Para eso van a existir más adelante las leyes de los exponentes. Las leyes de los exponentes, para no tener que hacer todo este trabajo, pues nos dicen simplemente que bastaría con sumar 4 más 3 y me da este 7. Y habríamos terminado. Pero yo quise que ustedes entendieran el por qué cuando multiplicamos los exponentes se van a sumar. Es diferente de nosotros tener, por ejemplo, x a la 4 por y a la 3, pues entonces no hay una ley que me diga qué hacer en ese caso. Ahora vamos a ver, ¿qué pasaría si yo tengo y a la 5? Pues esto significa que la y la voy a multiplicar 5 veces. De esta forma. Ahora, si nosotros nos dicen, ¿qué será y a la 3? Y a la 3 sería 3 veces la misma y. Pero ahora, ¿qué pasa si a mí me dicen, ¿cuánto será y a la 5 sobre y a la 3? Pues significa que voy a dividir todo lo que vale y a la 5 entre lo que vale y a la 3. Pero aquí podemos observar que los iguales se van eliminando. Si se fijan cómo fui eliminando uno de arriba con uno de abajo, uno de arriba con uno de abajo. Esto nos quedaría y a la... ¿Cuántas y's nos quedaron? Y a la 2. Pero más adelante veremos que existen leyes de los exponentes que nos dicen que cuando dividimos, ojo, serían las mismas bases, tienen que ser. Entonces los exponentes se restan. 5 menos 3 y me queda 2. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me preguntan cuánto será k a la 3 entre k a la 3? Significaría dividir lo que vale k a la 3 entre otra vez k a la 3, que sería 3 veces k. Pero si se fijan, son iguales, uno de arriba con uno de abajo, uno de arriba con uno de abajo, uno de arriba con uno de abajo. Hay quienes podrían decir que aquí nos queda 0. No es 0, es un 1 la respuesta. Pero viéndolo acá con los exponentes que les decía en el anterior, podemos darnos cuenta que 3 menos 3, usando las leyes de los exponentes, nos queda 0. Pero entonces nosotros sabemos que cualquier expresión a la 0, la respuesta siempre sería 1. No se vayan a confundir y pensar que cuando nosotros dividimos, por ejemplo, m a la 8 entre m a la 8, esto sería m a la 0 o bien simplemente 1. ¿Qué pasa ahora con otra ley? ¿Qué pasa si me dicen que k a la 4 le eleve a la 3? Significa que k a la 4 la voy a multiplicar 3 veces. Nos quedaría así la multiplicación, pero nosotros sabemos que k a la 4 es multiplicar k 4 veces. Nos quedaría algo así, pero esto sería apenas la primera. Faltaría escribirla otras 2 veces, quedándonos de esta forma. Pero entonces, ya que tenemos aquí todas estas k's, podemos darnos cuenta que son 4, 8, 12. Entonces esto sería k a la 12. Pero nosotros vamos a ver más adelante que la ley de los exponentes nos dice muy simple, que nosotros tenemos, si tenemos un exponente 4 y lo estamos elevando a otro exponente 3, basta con estos dos multiplicarlos. 4 por 3, 12. Y nos quedaría esta respuesta para no tener que hacer todo este trabajo. ¿Qué pasa ahora cuando nos hablan de exponentes negativos? Por ejemplo, este. En esos casos, ¿qué es lo que significa una expresión a la menos 1? Significa simplemente como aquí, x a la menos 1 significa
1 entre x, que sería su inverso multiplicativo. Eso se podría ver también con números. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la menos 1, ¿qué significa? Significa lo mismo que 1 entre 2. ¿Qué pasa si nos los escriben con más grandes las potencias? X a la menos 3 es lo mismo que 1 entre y a la 3. Y así con cualquier número que queramos. Por ejemplo, si yo quiero k a la menos 5, sería lo mismo que 1 entre k a la 5. Es su inverso multiplicativo. Finalmente, en los exponentes, que no nos asuste si nos aparecen unos exponentes de este tipo. ¿Qué significa m a la potencia 2/3? Significa que la m lo estamos elevando a la potencia 2 y el tercios es lo mismo que sacar raíz cúbica. ¿Cómo quedaría entonces si a mí me preguntan k a la 8/5? ¿Esto qué significa? Significa raíz quinta de k a la 8. ¿Qué significa 2 a la 7/2? Significa raíz cuadrada de 2 a la 7. Recordemos que el cuadrado no se acostumbra a escribir con un 2 ahí. Simplemente se escribe raíz. ¿Qué significa x a la 1/4? Significa raíz cuarta de x. Es como si fuera x a la 1, pero recuerden que ese 1 no se acostumbra a escribir. Así nos quedaría la primera ley de los exponentes. Cuando multiplicamos, los exponentes se suman. La segunda ley de los exponentes. Cuando dividimos, los exponentes se restan. La siguiente, cuando elevamos una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Cuando tenemos exponentes negativos de esta forma, con su inverso multiplicativo lo convertimos en exponente positivo. Y cuando tenemos exponentes fraccionarios, los podemos convertir en radicales, así como estos, con raíces. De esta forma, podría poner aquí ejemplos muy sencillos. Si me dicen, ¿cuánto es x al cuadrado por x al cubo? Esto sería simplemente x a la 5. Se sumaron los exponentes. Si a mí me dicen, ¿cuánto es y a la 6 entre y a la 2? Sería y a la 4. Se restaron los exponentes. Si a mí me preguntan cuánto sería k a la 3 y luego a la 8, yo diría simplemente que esto es k a la 24. Se multiplicaron. Si a mí me dicen cuánto sería w a la menos 3, esto sería lo mismo que 1 entre w a la 3. Y finalmente, por ejemplo, si me dicen cuánto será k a la 2/3, esto sería lo mismo que raíz cúbica de k al cuadrado.